¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase de matemáticas con el maestro Jorge Valencia López. El día de hoy estudiaremos qué es una pendiente de recta. Bien, antes de iniciar con el tema, quiero dejar claro que para simbolizar una pendiente de recta, vamos a utilizar siempre la letra M minúscula. Bien, aclarado este punto, comencemos. Entendemos que una pendiente de recta, cuando conocemos de ella su ángulo de inclinación, ya vemos a este ángulo de inclinación alfa, pues entonces la pendiente de recta se define como la tangente de ese ángulo de inclinación de dicha recta. Así, tendremos lo siguiente. La pendiente de recta es una razón de cambio que se define como la tangente del ángulo de inclinación de dicha recta. Vamos a analizar esta definición. ¿Por qué decimos que la pendiente de recta es una razón de cambio? Bien, en videos anteriores habíamos dicho que una pendiente me indica cómo pasar de un primer punto incrementando a Y, incrementando a X para llegar a un segundo punto. Es decir, la pendiente me dice cómo incrementa Y conforme la X también lo hace. Es por eso que es una razón me refiero a una división que me indica un cambio de una variable en términos de otra. Bien, y dice entonces aquí que se define como la tangente del ángulo de inclinación. Es decir, que si yo conozco el ángulo, a ese ángulo le tengo que aplicar la tangente para conocer la pendiente de una recta. Bien, vamos a hacer unos ejemplos a partir de esta definición. Ejemplo 1. Tenemos una línea recta en la cual conocemos el ángulo de inclinación. En este caso es de 29.74. Por definición acabamos de ver que una pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Es decir, yo tendré que calcularle la tangente a 29.74. En la calculadora tenemos que tener mucho cuidado que ésta esté programada en grados. Recuerden que un ángulo lo podemos medir en grados, en radianes o en gradianes. Entonces, tenemos que tener mucha atención en que la calculadora esté programada en grados porque son las unidades que en este momento estamos manejando. Así, al escribir tangente de 29.74, la calculadora nos dará como resultado 0.571. Bien, cabe aclarar aquí que este resultado que obtuvimos debe de compararse con lo siguiente, que si yo ubico un primer punto y cuento cuánto incrementa mi y cuánto incrementa la X para llegar a un segundo punto de la recta, debe de coincidir con este valor. Es decir, si dividimos en este caso 4, porque son 4 unidades las que me estoy desplazando en Y, entre 7, que son las unidades que me estoy desplazando en X, para llegar de un primer punto a un segundo punto de la misma recta, en efecto nos debe de dar 0.571. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la pendiente me dio en este caso positiva. ¿Por qué? Porque la recta va en forma ascendente, es decir, va subiendo conforme me voy desplazando de izquierda a derecha. Siempre en cualquier recta que vaya en forma ascendente, vaya creciendo la recta, siempre su pendiente será positiva. Analicemos otro ejemplo. Tenemos aquí una recta ahora que va en forma descendente. Ya desde ahí, cuando nosotros vemos una recta que va decreciendo, que viene hacia abajo, desde ahí nosotros
tenemos que tomar en cuenta que nuestra pendiente va a ser en este caso negativa, porque la recta viene bajando. Y bien, por definición nosotros ya sabemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Así, para este caso, la pendiente será igual a tangente de 141.34. Al escribir esto en nuestra calculadora, el resultado que debemos de recibir es el siguiente, menos 0.8. Comprobemos este resultado. Si yo tomo un punto de la recta, un punto cualquiera, y vemos cuánto me tengo que desplazar en Y cuánto en X para alcanzar un segundo punto de la misma recta, veríamos lo siguiente, tengo que bajar 4 unidades y como aquí tengo que bajar, ese valor se tendrá que considerar negativo. Entonces, como baja es menos 4 y avanzo entonces 5 unidades para alcanzar un segundo punto. Entonces, menos 4 entre 5, vemos en efecto que el resultado es menos 0.8. Vean que la pendiente es negativa, en efecto, ¿por qué? Porque la recta viene decreciendo. Bien, vamos a analizar ahora un ejemplo a la inversa. ¿Qué pasa si ahora lo que conocemos es la pendiente y entonces lo que desconocemos es el ángulo? ¿Qué tendremos que hacer en ese caso? Veamos un ejemplo. Tenemos una recta ahora en donde si visualizamos un primer punto y vemos cuánto tiene que incrementar la y cuánto tiene que incrementar la X para alcanzar un segundo punto, aquí veríamos que la pendiente es 5 entre 5. Entonces conocemos la pendiente. La pendiente vale 5 sobre 5. Bien, por definición sabemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Así, si la pendiente la conocemos, vale 5 entre 5, entonces 5 entre 5 es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Desconozco el ángulo. ¿Cómo lo conoceríamos? Pues tendremos que despejar a alfa. Esta tangente de aquí, como es una función trigonométrica, para quitarla del lado derecho y pasarla al izquierdo, para pasarla al otro lado, pues pasaría como función inversa. Es decir, si es una tangente, pasaría como tangente inversa. Así el ángulo es igual a la tangente inversa de 5 entre 5. Pero noten aquí que 5 entre 5 me da 1. Es por eso que aquí he puesto el número 1. Así, tangente inversa de 1, obtenemos en este caso 45 grados. El ángulo de inclinación que hemos calculado es de 45 grados. Aquí hice lo inverso. Conocí el ángulo a partir de, calculé el ángulo, a partir de conocer la pendiente. Vamos a hacer otro ejemplo de este tipo. Ahora tenemos una recta en donde conocemos también la pendiente. Aquí observamos que para que un primer punto alcance a un segundo punto de la misma recta, tenemos que bajar 2 unidades y avanzar 7. Poner mucha atención como aquí ahora estamos bajando en lugar de subiendo, entonces el incremento en Y ahora es negativo. Entonces diríamos que la pendiente vale menos 2 entre 7. Así, a partir de la definición de pendiente, la pendiente es la tangente del ángulo, diríamos entonces que la pendiente vale menos 2 entre 7 igual a la tangente del ángulo. ¿Cómo conoceríamos este ángulo? Pues bien, tendremos que despejar a alfa. Esta tangente, por ser una función, pasa del otro lado como función inversa, es decir, tangente inversa de menos 2 entre 7. Así tendríamos lo siguiente. Alfa es igual a la tangente inversa de menos 2 séptimos. Aquí menos entre más, menos, y me quedan 2 séptimos. Nosotros al escribir en la calculadora
tangente inversa de menos 2 séptimos, obtendremos el siguiente valor, menos 15.95. Cabe aclarar que este valor que obtuvimos obviamente está en grados. Pues bien, nos dio un valor negativo. ¿Qué quiere decir ese negativo? Que en realidad el ángulo que me está dando es el de la izquierda, este que estoy marcando aquí. Pero recuerden que un ángulo se mide del lado derecho y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, si me dio el negativo, me dio el izquierdo. Yo quiero el ángulo derecho. ¿Cómo encuentro entonces ese ángulo? Pues bien, a 180 grados, que es lo que me mide el ángulo total, el ángulo llano de extremo a extremo sobre el eje X, vale 180 grados, le quitamos ese 15.95 que es el que nos dio aquí. Perdón la letra, estoy escribiendo con el ratón. Este es el que nos dio 15.95. Ok, ese es el ángulo que nos dio. Y yo deseo el que está a la derecha, entonces a 180 totales le quito ese 15.95 y así nosotros observaríamos que nuestro ángulo de inclinación, en este caso, ahora sí, el ángulo positivo de la derecha es de 164.05. Pues bien, jóvenes, hasta aquí el video de hoy. Muy importante recordar que cuando una recta va ascendiendo, la pendiente siempre será positiva. Cuando una recta viene decreciendo, la pendiente entonces será negativa. Mucha suerte en sus trabajos, en sus tareas. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.